Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien. El día de hoy vamos a ver las infecciones del tracto gastrointestinal. Bien, los objetivos principales que tenemos que ver primeramente sería identificar la microbiota o la flora bacteriana que va a poseer el intestino. Ya ustedes van a ver que las bacterias son bastantes, en las cuales hay mayor predominio de gram negativas. Como segundo, tenemos que ver la parte de los microorganismos que nos van a producir las diversas infecciones gastrointestinales, en las cuales ustedes lo van a clasificar después en dos tipos, ¿ya? Tenemos la tipo patógena, en los cuales cuando vaya a ingresar a nuestro organismo el agente, es decir, la bacteria del exterior a nuestro propio organismo, nos va a producir las diversas infecciones. Y tenemos las oportunistas, en las cuales estas son principalmente en pacientes cuando están inmunodeprimidos, en los cuales nuestro sistema inmune se encuentra debilitado y nuestra propia flora bacteriana nos está produciendo diversas infecciones o enfermedades. Después tenemos que saber las condiciones para tomar la muestra. En este caso se va a hacer el laboratorio del coprocultivo, por lo tanto la muestra que se va a solicitar es una materia fecal o heces fecales. Tenemos que ver el procedimiento de laboratorio que va a seguir. Y por último tenemos que saber interpretar los diversos casos clínicos y resolverlos en referente a los análisis y resultados bacteriológicos. Primeramente vamos a comenzar con ver la anatofisiología de la parte del sistema digestivo. Ustedes saben particularmente que esto es un conjunto de órganos que se encarga, su principal función es la digestión y absorción de los diversos nutrientes. Bien, ustedes saben por anatomía que el sistema digestivo se va a componer de la boca. Tenemos la faringe, la orofaringe, la laringofaringe, después sigue por el esófago, continúa por el estómago. Del estómago va hacia el intestino delgado con sus tres porciones, duodeno, siendo la más chiquitita con 25 centímetros. Tenemos el yeyuno, que son 2/3 partes. Y por último tenemos el ilion, que es la última porción del intestino delgado, en los cuales este va a desembocar aquí justamente en una válvula, que es la válvula iliocecal o la válvula de Bowen o de Boticarius, para aquí ir hacia la parte del intestino grueso, específicamente al ciego. Después sigue el colon con sus 4 porciones: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. Y por último tenemos aquí la parte del recto y tenemos la parte del ano. Bien, todo esto más o menos sería la anatomía de la parte del sistema digestivo. Bien, ¿cómo sería la parte fisiológica? Ustedes saben específicamente los alimentos. Bien, nosotros los alimentos los metemos en la cavidad bucal, en la boca. En la boca específicamente se va a triturar por los dientes y se va a estar secretando saliva en particular, y ese alimento se va a convertir en un bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio va a pasar a la faringe, después al esófago, para dirigirse al estómago, específicamente con un esfínter conocido aquí como el cardias. Bien, ahí pasaría del esófago, pasaría al estómago, y en el estómago en particular se va a secretar el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico o jugo gástrico va a estar convirtiendo el bolo alimenticio en quilo. Bien, después de este quilo, aquí justamente hay otro esfínter, el esfínter pilórico, para que haya el vaciamiento gástrico, se va a estar liberando, y esto ya aquí, en vez de convertirse en kilo, en kilo, se convertiría en quimo. Bien, aquí pueden ver específicamente, justamente en la parte del duodeno, se va a estar secretando en la segunda porción, en la porción descendente, tanto el jugo pancreático como la bilis, para seguir dividiendo los alimentos. Va a pasar por todo el intestino delgado, absorbiendo todos los nutrientes, todo lo que se debe absorber. Y por último va a pasar aquí por la válvula iliocecal o válvula de Bowen hacia la parte del ciego y a todo el intestino grueso, porque en el intestino grueso ustedes saben que se absorbe el agua, y aquí ya pasaría de llamarse quimo a pasar a convertirse en la materia fecal o heces fecales. Bien, porque ahí se va a absorber toda el agua. Si lo pueden ver, aparte de todo el sistema digestivo en general que tenemos, también van a ver anexos, glándulas anexas al sistema digestivo, en los cuales hayamos mencionado, por ejemplo, las glándulas salivales, la sublingual, la submaxilar y la parótida, que van a secretar la saliva a la parte de la boca. También tenemos aquí la parte del hígado, que es el gran laboratorio bioquímico que existe. Tenemos también una vesícula, la vesícula biliar, que almacena específicamente la parte de la bilis. Y tenemos aquí la parte del páncreas, ya esta glándula mixta, que se va a secretar los jugos pancreáticos, ya amilasas, lipasas, trixinógenos, va a descomponer los lípidos, los ácidos grasos, todo en lo más chiquitito. Y aparte va a estar produciendo endocrinamente la parte de la insulina, el glucagón y la somatostatina, ya, sin relevancia, tómenlo en cuenta eso. Todo el sistema digestivo se encarga principalmente de distribuir, es una serie de fenómenos que va a estar principalmente para la digestión y la absorción de los nutrientes. Aquí tenemos específicamente las enterobacterias, como su nombre
Lo dice entero, sería la parte del sistema digestivo, y bacterias, haciendo referencia a la parte de las bacterias. Por lo tanto, este término hace referencia a las bacterias cuyo hábitat es el tracto digestivo. Y son específicamente, como le mencioné, son principalmente gram negativas. El 99% de estas son anaerobias, es decir, viven sin presencia de oxígeno. Bien, son bacterias productoras de neurotoxinas, son bacterias productoras de enterotoxinas, o son bacterias productoras de citotoxinas y enteroinvasivas. Bien, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de enterobacterias que existen en particular, pero lo que tienen que tomar de más relevancia es que la flora bacteriana, o también conocida como la microbiota, que se encuentra en el sistema digestivo, específicamente van a ver que todo el sistema digestivo se va a dividir en 4 capas, ¿ya? Tenemos la primera capa, que es la más externa, que es la serosa, específicamente cubierta por la parte de la membrana serosa, conocida como el peritoneo. Después tiene la segunda membrana, que sería la parte muscular, dividido en 2 porciones, que sería una longitudinal, una capa de músculo longitudinal y una de circular. La longitudinal específicamente para el peristaltismo y la circular específicamente para que se remueva todo. La siguiente capa tenemos la parte de la submucosa, y por último tenemos la última porción, que sería la mucosa. Este es tomar más relevancia, ya que el 75% del torrente sanguíneo de la sangre en el sistema digestivo va a ir para esta capa. ¿Por qué? Porque justamente en esta capa se encuentra la microbiota o la flora bacteriana. Bien, entonces ahí tenemos en particular, hay que tomar en relevancia cada una de sus capas y donde se encuentra la parte de la flora bacteriana. Aquí en la clasificación de las infecciones gastrointestinales vamos a ver que lo dividimos en 2 tipos. Tenemos de tipo la clase de topografía y el otro tipo, que sería la parte de la duración. Bien, por lo tanto, estas enfermedades, infecciones gastrointestinales, según topográficamente las vamos a dividir en infecciones gastrointestinales altas e infecciones gastrointestinales bajas, casi igual que el sistema urinario. Entonces tenemos que ver primeramente el punto de referencia. El punto de referencia sería el ángulo de Trace. Ustedes van a ver cuando estudian la parte del duodeno, el duodeno tiene forma como de anillo incompleto, también lo dicen como forma de C. Este específicamente se va a componer de 4 porciones. Tenemos la primera porción, también conocida como la porción vulvar. Tenemos la segunda porción, que sería la porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente. Esas serían las 4 porciones que se encuentran en la parte del duodeno. Bien, 25 centímetros es lo que mide. Bien, y justamente aquí, cuando esté ascendiendo, vamos a ver que se va a estar conectando con la siguiente parte del intestino delgado, que sería la parte del yeyuno. Bien, si lo pueden ver entre la conexión del yeyuno y la parte del duodeno, se forma una especie como de ángulo. Bien, este ángulo, sujeto por un pilar del diafragma, se conoce como ángulo de Trace, o también conocido como ángulo duodeno-yeyunal, como ustedes le quieran decir. Bien, ustedes van a ver el duodeno, comienza a la altura entre la L1 y aquí específicamente estaría entre la L2. Bien, este es el ángulo de Trace y nos sirve como un punto de referencia para dividir todo lo que se encuentra en la parte superior, es decir, la parte de duodeno, estómago, esófago, la faringe y la boca. Específicamente son infecciones digestivas altas, y todo lo que se encuentra en la parte inferior, es decir, la otra parte del intestino delgado, es decir, el yeyuno, el ilion, todo el intestino grueso, específicamente son infecciones digestivas bajas. Bien, esto también nos sirve un poco de referencia también para ver el tema de la materia fecal. Las heces específicamente hay que ver cómo es su color. Bien, hay que ver si tiene un color rojizo vivo o si tiene un color rojizo oscuro. Si es un color como oscuro, marrón, marroncete, específicamente y tenemos que tiene una infección, específicamente puede ser una infección digestiva alta. ¿Ya? Quizás en la parte del duodeno tiene una úlcera, en el estómago tiene una úlcera, en el esófago tiene una úlcera, y está ocasionando que la sangre, ya con el pasar del tiempo cabido, la materia fecal se encuentre medio oscura, medio apagada. En cambio, si se encuentra un color rojizo brillante, específicamente sospecharíamos que tiene una infección digestiva baja. Bien, y que la úlcera se puede encontrar se puede encontrar en la parte del yeyuno, del ilion, todo el intestino grueso. Bien, hace referencia a eso. Por lo tanto, hay que saber la clasificación, porque dependiendo de si se encuentra superior o si se encuentra inferior, es una u otra. También se va a estar clasificando según su duración, en los cuales tenemos 2 tipos. Tenemos la aguda y tenemos la crónica. La aguda específicamente puede ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en particular. En cambio, las tipo crónicas es cuando ya pasó bastante tiempo. Específicamente, el punto de partida sería la parte de 1 mes en particular.
Esto, específicamente las diarreas que son de tipo crónica, se ven más en pacientes que son VIH, ¿ya? Por el Cryptosporidium parvum, pregunta de examen. Y la de tipo aguda, pues específicamente más lo que se ven en las personas que tienen disentería, ¿ya? Específicamente son las personas que cagan heces, ¿ya? Ustedes saben que la disentería, ¿qué es la disentería? Es cagar una materia fecal que tiene moco, pus y sangre, ¿bien? Así que sospecharíamos de una infección gastrointestinal. Aquí podemos ver diversos parámetros. Tenemos que ver previamente el contagio, el diagnóstico y la incubación. Primeramente vamos a ver el tema del contagio. Ustedes saben que la principal vía de transmisión de la parte del sistema digestivo de una infección específicamente es vía oral. Esta vía oral lo vamos a estar dividiendo de dos tipos. Tenemos la de vía directa y tenemos la de vía indirecta. La de vía directa es la que más se ve en la parte de los niños pequeños. Esta se conoce más como en terminología ano, mano, boca, en las cuales específicamente el niño a veces no tiene mucha correlación o análisis sobre ese punto, que se toca en la parte del ano, específicamente el orificio externo del ano, con su mano, y después esto lo dividen, lo llevan hacia la parte de la boca. Y obviamente así se puede estar contagiando principalmente de alguna bacteria o algo que viva en el intestino grueso, ¿ya? Por eso justamente es la válvula ileocecal o válvula de Bowie, que se encuentra entre el ilion y el ciego, ¿ya? Como divide a la flora bacteriana del sistema digestivo, de la parte del intestino delgado, del ciego, que sería la parte del intestino grueso, porque ustedes saben que el intestino grueso se encuentra en la materia fecal y ahí su flora bacteriana es muy diferente. Específicamente, ustedes pueden ver ahí eh, algunos Clostridium viven ahí, específicamente la Escherichia coli, que si llegasen hacia la parte de la boca o el sistema digestivo nos producirían las diversas enfermedades, pero como está en el intestino grueso no pasa nada. Y esa sería la vía directa, ano, mano, boca. Y tenemos también la de vía indirecta, en las cuales la vía indirecta específicamente sería el consumo tanto de alimentos como de líquidos contaminados. Específicamente quizás porque eh, algún excremento de alguna ave en particular o algún líquido que ustedes más de lo que se toma en cuenta, esto se ve más en los pueblos, en los cuales como no hay letrinas, es decir, como no hay baños, las personas cavan pozos y cagan en ellos, y específicamente algunos pozos quedan muy cerca de la parte de los riachuelos y puede contaminar el agua. Y de esa manera, al contaminar el agua, la persona lo puede beber. O incluso, en vez no lo puede beber, sino se puede ir incluso para el riego, ¿ya? O lo bebe o se va para el riego. ¿El riego de qué cosa? De los huertos. Y después así se contaminan los alimentos, la persona cultiva su lechuga y después esa lechuga no lo lava y pues se la come. Y así se puede infectar de todo tipo de microorganismos, específicamente parásitos, bacterias, entre otras cosas. Bien, el diagnóstico específicamente lo que vamos a utilizar para identificar las infecciones entéricas causadas por bacterias sería el coprocultivo. Bien, si un caso nosotros hablásemos de parasitología, sería el coproparasitológico. En este caso, como hablamos de bacterias, sería el coprocultivo, ¿ya? Pregunta de examen. Tenemos aquí la incubación, en los cuales va a depender según del agente etiológico que tengan, ¿ya? Hay algunas que tienen toxinas preformadas, otras que son toxinas producidas mientras el microorganismo está en nuestro sistema digestivo, y lo otro sería principalmente por invasión. Estas dos primeras hacen más en referencia a las diarreas de tipo acuosa, o también conocidas como diarreas de tipo secretora, en los cuales particularmente va a ser diarreas líquidas, como dice su nombre. En cambio, estas que son por invasión celular hacen más relación a las diarreas disentéricas o también conocidas como exudativas, en los cuales principalmente el paciente va a estar cagando moco, pus y sangre. Una cosa que tienen que saber de diferencia, que lo pueden ver, entre la diarrea líquida y la diarrea disentérica, ¿ya? Líquida también conocida como acuosa, o, y la disentérica, que es conocida como exudativa, tienen que tomarlo en cuenta porque en las líquidas no se observan leucocitos. Estas líquidas es producidas por toxinas, ¿ya? Por lo tanto, no es producido directamente porque la bacteria produjo un daño, sino es porque la bacteria produjo sus toxinas, ¿ya? Las enterotoxinas, y esto específicamente dañó, ¿bien? Dañó específicamente la parte, aparte del sistema digestivo en general, ¿bien? Y aquí tenemos la parte disentérica, en la cual es cuando hay invasión celular, es decir, la bacteria está dañando a la mucosa
y está ahí ocasionando daño. Bien, si vamos a ver los métodos de protección que tiene nuestro cuerpo, pero tomen en cuenta eso, ¿ya? Por lo tanto, entonces, si el tipo acuosa no daña, sino simplemente es por toxinas, no se va a estar observando leucocitos, ¿ya? No va a haber leucocitos. Por lo tanto, tanto los polimorfonucleares como los mononucleares no van a estar presentes, ¿ya? En cambio, si una diarrea disentérica, es decir, hay moco, pus y sangre, específicamente va a haber leucocitos con un mayor predominio en la parte de los polimorfonucleares. Ustedes van a ver que los polimorfonucleares, también conocidos como multigranular, específicamente tienen hartos núcleos. Ahí tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, ¿ya? Los basófilos. En cambio tenemos aquí los mononucleares, que tenemos los linfocitos, bien, y los monocitos en particular, que esto específicamente tenemos que va a haber un predominio más de los polimorfos nucleares, bien. Si un caso fuese una infección parasitaria, va a haber un predominio más de la parte de eosinófilo, pero como estamos hablando de unas infecciones, va a haber un predominio de la parte de los neutrófilos en particular, bien. Entonces ahí tuviésemos en general lo de esta diapositiva. Esto sí es pregunta de examen, lo que está aquí en violeta. Diarrea líquida no presenta leucocito. Diarrea disentérica sí presenta el leucocito. Bien, por lo tanto tenemos que ver los factores predisponentes. Lo vamos a dividir en dos. Tenemos los factores bacterianos, que son la de la propia bacteria. Como les comenté, tenemos de dos tipos. Tenemos las bacterias patógenas y tenemos las bacterias oportunistas. Y después tenemos los factores del huésped, en los cuales específicamente aquí vamos a ver los mecanismos defensivos que tiene nuestro cuerpo para combatir con esos agentes patógenos en particular. Y estos justamente se pueden encontrar disminuidos o se pueden encontrar normales. Bien, entonces vamos a ver enseguida. Primeramente, los factores bacterianos que tienen que tener es la dosis infectiva. Ustedes van a ver que la cantidad de dosis que tiene que tener la bacteria no son muy altas para producir las infecciones, pero sí tiene que existir una dosis que pueda producir, ya sea directamente por daño invasivo a la célula o indirectamente por la parte de las toxinas, hay que ver. Bien. También tenemos que ver la adherencia, cómo se va a estar adheriendo, cómo es su morfología de la propia bacteria. Si, como les comenté aquí, o produce toxinas, por lo tanto ocasionaría principalmente una diarrea líquida, o también conocida como diarrea acuosa, o si específicamente hay una invasión a la mucosa, en los cuales aquí lo que conocemos principalmente como diarrea disentérica, también conocida como exudativa. Ahí tenemos los factores bacterianos. Aquí vamos a ver los factores del propio huésped, en los cuales es la flora normal. Esta flora normal nos va a proteger con diversos agentes patógenos, en los cuales a veces puede ocasionar porque quizás el paciente se automedica, es decir, toma demasiados antibióticos, o por algo que tuvo alguna alteración en particular, ocasionando que su flora bacteriana se reduzca, conocida como el término de disbacteriosis, cuando hay una alteración en la parte de la flora normal. Pregunta de examen. También tenemos el pH ácido del estómago. Ustedes van a ver que el jugo pancreático, ya también conocido como ácido clorhídrico, HCl, como ustedes saben, los alimentos que nosotros consumimos no son estériles y lo estamos metiendo a nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, este ácido clorhídrico se va a encargar de matar con su acidez, que justamente tiene un pH de 0,6, de destrozar todas las bacterias, todo lo que puede ocasionarnos daño. Bien, también tenemos la motilidad intestinal, como les comenté hace un rato, con las 4 capas que se encuentran en la parte de nuestros intestinos, del sistema digestivo: serosa, muscular, submucosa y por último mucosa. Vamos a ver que la parte de la muscular, con sus fibras tanto longitudinales como circulares, longitudinales para el peristaltismo, el movimiento, específicamente el peristaltismo, como si fuese aquí. Imagínense, este es el sistema digestivo. El peristaltismo es como fibras longitudinales, en los cuales va a permitir el movimiento. Ya es como si una manguera, ustedes lo apretasen aquí y eso se va a ir moviendo hacia adelante. Y la parte circular específicamente sería el movimiento en el mismo sitio, ¿ya? Como va a estar cocinando. Y esto nos sirve específicamente para el paso de los alimentos y para arrastrar a las bacterias en particular para que salgan al exterior, otros mecanismos de defensa. También tenemos la parte de la inmunidad, que nuestro propio sistema inmune, como ustedes les comenté, tenemos inmunidad humoral y tenemos inmunidad celular. Bien, la humoral específicamente, ahí vamos a ver que se encuentran las inmunoglobulinas, IgA, IgM, IgE, en caso de ser de una parasitosis, ¿ya? La que más se va a ver específicamente es la IgM y vamos a ver la IgG, ¿ya? La IgM que se da en casos agudos y la IgG que se da en casos crónicos, ¿ya? Y también la parte de la celular, que ahí en la parte celular la vimos hartísimo. Los polimorfonucleares, específicamente los neutrófilos, ¿ya? Ustedes saben, neutrófilos, los glóbulos
los glóbulos blancos, ¿ya? Los ovarios núcleos que van a estar específicamente en la sangre y nos van a permitir como forma de defensa. Aquí tenemos principalmente lo que es una gastroenteritis. Como indica su nombre, gastro significa la parte del estómago, entero significa el sistema digestivo y itis significa inflamación. Por lo tanto, sería una infección de la mucosa del tracto gastrointestinal en particular. Bien, ¿cuáles son los síntomas y signos de la gastroenteritis? Tenemos las típicos que se encuentran en todo el sistema digestivo, son náusea, que es sensación las sensaciones de devolver, el vómito, que sería la expulsión específicamente de material acuoso, en la parte de la boca, sería devolver los alimentos. Este vómito específicamente es cuando va a venir específicamente a veces viene del estómago y por lo tanto va a producir un mal dolor y un ardor en la parte del esófago, porque ha superado al cardio. Ustedes saben que entre el esófago y el estómago se encuentra un esfínter que es el cardia y ahí se pasó y ocasionó que todo el contenido que había en la parte del estómago vaya hacia el exterior. Por eso es que ustedes lo van a sentir a veces un poco agrio. También tenemos el cólico abdominal, en los cuales específicamente es un dolor de tipo intenso, pero con escalones. En el momento que no va a venir un retortijón bien así grande y después este va a cesar y volver otra vez así de tipo escalonado con sus mesetas en particular. También tenemos la fiebre, en los cuales sería el aumento de la temperatura, ¿ya? Pues esto específicamente porque hay un microorganismo que nos está dañando y nuestro propio cuerpo está actuando ante eso. Y por último tenemos las diarreas, que sería el aumento de las deposiciones, el aumento del número de las deposiciones que nosotros vamos a poseer. Bien, por lo tanto, que vamos a ver qué es la diarrea. Específicamente sería el aumento de la frecuencia de las deposiciones, eso sí, acompañadas con disminución de la consistencia de la misma. Es decir, normalmente una diarrea se dice cuando ustedes van a hacer deposiciones, es decir, van al baño más de 4 veces al día, en los cuales ustedes van a ver que mientras más veces vayan al baño, más líquida se va a encontrar su sangre. Por eso es que dice disminución de la consistencia. La primera vez que ustedes vayan al baño van a ver que es una S normal, como ustedes lo han visto de toda la vida, así durita, pastosa en particular. Pero ya mientras más deposiciones hagamos, ya vamos por la quinta, la sexta, específicamente ya no va a ser así pastosa, sino va a ser ya líquida. Específicamente ustedes van a soltar líquidos, ¿ya? También tenemos que ver los tipos. Hay diarreas agudas y hay diarreas crónicas. Las diarreas agudas específicamente es cuando es de una semana, 3 días, 2 días, en particular hasta 3 semanas. Ya diarrea de tipo crónica ya se ven cuando es más de 4 semanas y este es muy característico de los pacientes que tienen VIH. Bien, aquí tenemos los tipos de diarrea, su clasificación. Tenemos que hay de tipo secretora o también conocida como acuosa, hay de tipo osmótica, hay de mala absorción, hay exudativas o también conocidas como disentéricas. Bien, entonces vamos a ver la primera. Tenemos la secretora. Este específicamente se persiste durante el ayuno, cuando el paciente no consume, y es causada específicamente por toxinas, en las cuales se ocasiona indirectamente, es decir, la bacteria va a producir las toxinas, las enterotoxinas, y estas enterotoxinas son las que va a producir el daño. Va a ocasionar específicamente ¿qué cosa? Comente la parte del ácido clorhídrico, comente la parte del bicarbonato, específicamente en la parte de las glándulas de Brunner, en la parte del duodeno y las glándulas de Lieberkühn. Van a ver todo eso, que eso va a ocasionar específicamente, para no hacerle mucha relevancia, un daño en la parte de la alteración de la parte de las bombas de sodio. ¿Para qué cosa? Para que el sodio se encuentre en la parte del lumen y este sodio específicamente vaya a hacer qué cosa, porque ustedes saben por bioquímica que el sodio y el agua son específicamente son pareja, y específicamente lo que va a ocasionar es un aumento, es decir, que el agua salga al exterior y por lo tanto vaya un aumento ¿de qué cosa? Acuosa o secretora. Por lo tanto va a haber un aumento en la parte de la secreción en la parte de las deposiciones, es decir, cada vez mientras más va a haber más deposiciones porque hay más líquido que se está saliendo y por lo tanto va a haber qué cosa? Va a haber un desbalance, va a haber una deshidratación, porque ustedes saben que la diarrea va a deshidratar y específicamente va a hacer más deposiciones, va a tener más diarrea y más acuoso y se va a deshidratar más, ¿ya? Se deshidrata, deshidrata, deshidrata y esto no es bueno específicamente porque ustedes saben que la sangre específicamente es agua, ¿ya? Ustedes van a ver que la sangre es más particularmente entre un 87% es agua. Ya después tenemos la parte celular, que sería la parte ya de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas
y las proteínas plasmáticas, lo que va a componer la parte de la sangre, igual nutrientes, entre otras cosas. Pero se va a estar perdiendo la parte del agua, la parte líquida, y esto va a ocasionar procesos de deshidratación hasta shocks, ¿ya? Van a ver que principalmente va a haber deshidratación, y por último puede ocasionar un shock hipovolémico, ¿ya? Cuando hay poca sangre. Aquí tenemos las diarreas osmóticas, específicamente se dan por fuerzas osmóticas excesivas, es decir, cuando va a haber solutos en la parte lumínica, y esto va a estar remitiendo en la parte del ayuno. También tenemos las diarreas de mala absorción, que está producida específicamente por asociadas con extractorrea, ¿ya? Ustedes van a ver que extractorrea significa heces grasosas, es decir, son materia fecal que se encuentra con lípidos, ¿bien? Igual también que esta de mala absorción específicamente se pueden dar, como ustedes habrán escuchado, en los pacientes que tienen problemas celíacos, o también conocidas como personas que tienen específicamente son intolerantes al gluten. Estas personas cuando consumen gluten ocasiona un daño en la parte de las microvellosidades, y esas microvellosidades impiden la parte de la absorción de diversos nutrientes en particular, y por lo tanto suelen tener, ¿qué cosa? Más problemas. También tenemos el síndrome de Weber, tenemos también los intolerantes a la fructosa, intolerantes de diversas cosas. Esto específicamente, intolerantes al gluten, son porque su propio cuerpo de las personas no producen una enzima que degraden, ¿ya? Que degraden al gluten. Por eso es que se produce una mala absorción, porque la persona genéticamente nació sin esa enzima que ocasiona la degradación del gluten. También tenemos la diarrea exudativa, o también conocidas como las diarreas disentéricas, en las cuales este va a producir específicamente cuadros inflamatorios, infecciosos, lo que les comenté, moco, pus y sangre, en los cuales van a haber heces mucosanguinolientas, ya va a haber bastante mucosa y específicamente sangre, ¿bien? En los cuales estas van a persistir durante el ayuno, mientras no coma no va a haber todo ese tipo de cosas, ¿bien? Ahí tomen en cuenta los diferentes tipos de diarrea. Aquí la gastroenteritis tenemos que ver la Escherichia coli, muy característica, ¿ya? Específicamente se encuentra en el sistema digestivo, pero obviamente también hay diversas serotipos, ¿ya? Por lo tanto, no es decir de Escherichia coli ya listo, no. Hay diversos serotipos de Escherichia coli en particular, y cada una tiene su principal función en particular. Aquí tenemos la Escherichia coli enteropatógena, la enterotoxigénica, la hemorrágica, la invasiva, la agregativa, ¿ya? Hay que tener en cuenta si algunas van a producir diarreas de tipo acuosas y otras no van a producir diarreas de tipo disentéricas, ¿ya? Entonces hay que ver cómo es cada una de ellas. Y pueden ver unas secretoras o acuosas y otras van a producir de forma exudativa. Vamos a ver las enteropatógenas, las más características. Se encuentran específicamente la enteropatógena y la enterotoxigénica en la parte del intestino delgado. Esta no va a producir diarreas de tipo acuosa en particular. La enteropatógena, diarrea de tipo acuosa, vómitos, pero las heces no van a ser sanguinolientas, ¿ya? Específicamente es diarrea infantil en países subdesarrollados. También tenemos la enterotoxigénica, como indica su nombre, toxigénica, también conocida como la diarrea del viajero. Este también no va a producir diarreas acuosas, vómitos, espasmos, náuseas, febrículas, entre otras cosas. Estas dos son muy características en el lugar de acción de la parte del intestino delgado. En cambio, las siguientes, la enteromorrágica, la invasiva, la agregativa, son características del intestino grueso. Bien, la enteromorrágica específicamente no va a producir inicialmente con diarrea acuosa, pero con el pasar del tiempo esto va a estar produciendo daño invasivo a la parte celular y no va a producir diarreas sanguinolientas. Esto se conoce específicamente como colitis hemorrágica. ¿Por qué? Colitis significa en la parte del colon, inflamación en el colon, pero de tipo hemorrágico, en los cuales va a haber espasmos, ¿bien? En los cuales pueden estar sin fiebre o con una febrícula, ¿ya? En particular, esto puede progresar y obviamente con el pasar del tiempo y la hemorragia y todo eso puede producir lo que se conoce, pregunta de examen de la doctora Cheli, síndrome hemolítico, bueno, yo le conozco como síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Pero aquí pone hemolítico urémico, como ustedes le vean, ¿ya? Pero la doctora lo menciona más como urémico hemolítico en particular. Este es un cuadro, pregunta de examen muy característico. Después tenemos la enteroinvasiva, intestino grueso. Esto se da específicamente en países subdesarrollados. Hay fiebre, diarrea de tipo acuosa, espasmos, y puede progresar a disentería con escasas heces sanguinolientas, ¿ya? Específicamente más característico como acuosa, pero puede progresar, ¿ya? Como si por palabra dice, enterohemorrágica, sangre, enteroinvasiva va a invadir, disentería,
Bien, aquí tenemos lo último, la enteroagregativa. Esta sería la parte del intestino delgado en particular. Esta va a producir diarrea infantil en países subdesarrollados, también conocido como diarrea del viajero, diarrea acuosa persistente, vómito, dehidratación, febrícula en particular. Lo que tienen que tomar más en relevancia específicamente cuáles son las de tipo acuosa, las patógenas, las toxigénicas y las agregativas, y cuáles son las de tipo invasivas que van a producir diarreas disentéricas con sangre. Las enterohemorrágicas y la enteroinvasiva, incluso su propio nombre dice y es muy característico. Aquí vamos a ver la parte de la flora bacteriana que se encuentra en la parte del intestino. Vamos a ver que tiene un gran predominio en la parte de los bacilos gram negativos. Tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Edelweiss, Proteus, Serratie, Providie, Morgane. Esto seguramente vieron con la doctora Chelly, que específicamente estas conocidas como enterobacterias son del intestino, específicamente como flora, y también estas son oportunistas cuando el paciente se encuentre inmunodeprimido. Bien, cuando su sistema inmune se encuentre bajo. También tenemos los cocos gram positivos, tenemos la Enterococcus spp, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp en particular. Y por último tenemos los anaerobios, que tenemos los Clostridium spp y los bacterioides, ¿ya? Este específicamente se va a encargar de todo el sistema digestivo. Aquí tenemos la flora intestinal, normalmente está constituida por bacilos gram negativos. Acá se llama disbacteriosis al desbalance de la microbiota normal. Como ustedes saben, esta flora bacteriana, como les comenté, se encuentra específicamente en la parte de la mucosa del sistema digestivo, ¿ya? Específicamente el sistema digestivo se va a encontrar bastante irrigado, un 75% de las arterias mesentéricas superiores que van a llegar al intestino delgado, y la mitad del intestino grueso, igual también la mesentérica inferior, que va a llegar a la otra mitad del intestino grueso. Ustedes saben que las bacterias se encuentran en la mucosa y obviamente estas van a estar recibiendo el 75% porque las bacterias se van a encargar de absorber la parte de la oxigenación en particular. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Disbacteriosis. Disbacteriosis sería cuando hay una alteración, un desbalance en la parte de la microbiota normal, específicamente porque el paciente quizás tomó antibióticos, entre otras cosas. Siete de los microorganismos más importantes que producen infecciones, aquí tenemos, según si es una bacteria, un virus o un parásito. Las bacterias son más conocidas, la parte de la salmonela, muy característica. Si es la CPP, es característica por producir problemas, diarreas gastrointestinales, ¿bien? O si es la tifio o paratifio, produce la fiebre tifoidea, que es bastante más peligrosa en particular. Después tenemos la shigella con su toxina en particular, toxina chica, que va a producir también alteraciones en la parte del sistema digestivo. Tenemos la yersinia, ¿ya? Tenemos la Escherichia coli, que ya dependiendo si es enteropatógena, enteroagregativa o enteroinvasiva. También tenemos la enterohemorrágica, ya sea de tipo disentérica o de tipo acuosa. También tenemos el Clostridium botulino, por sus diversos factores no va a producir las diarreas en particular. También tenemos el Copilobacter jejuni y el Vivirio cholerae en particular, que este es muy característico por producir cólera, ¿ya? Muy característico, pregunta de examen. Tenemos después del virus, tenemos el Norwise, el rotavirus, que este ya no se ve tanto por el tema de que ya hay una vacuna en particular, adenovirus, norsovirus, astrovirus en particular, los diversos virus que nos producen alteraciones gastrointestinales. Después tenemos los parásitos, la Entamoeba histolítica, la Yerdelandia, Balantidium coli, Cryptoporidium parvum, muy característico en pacientes VIH, o Trichuria tichuria, ya son muy característicos específicamente por las diversas diarreas que van a producir, específicamente, por ejemplo, la Entamoeba histolítica, son diarreas de tipo disentéricas en particular, aunque dependiendo de cómo se actúe, pero ustedes van a ver que va a haber un daño en la mucosa, ya lo que van a producir como las úlceras en botón de camisa, ya muy características en particular. Aquí tenemos también los signos y síntomas que van a estar caracterizando. Signos y síntomas de infecciones gastrointestinales, lo que vimos hace un rato. Diarreas, aumento en las deposiciones, náuseas, que son las sensaciones como de arcada, el vómito, que sería cuando uno bota el alimento por la parte de la boca, el dolor tipo cólico en la parte del abdomen, tenesmos, pujos, dolor abdominal, fiebre, anorexia, son diversos tipos. Aquí tenemos los diversos serotipos que se encuentran en la E. coli, productoras de diarreas, en las cuales vamos a ver que hay algunas hemorrágicas y algunas de tipo acuosa. Ya específicamente el 0,157H1 es muy característico porque este es conocido como la Escherichia coli enterohemorrágica, que produce específicamente la disentería, y más característico el síndrome urémico hemolítico, aunque también tenemos otros diversos factores como la diarrea patógena, las patógenas, las enterohemorrágicas, enteroagregativas, enterotoxigénicas,
bien, enteroinvasivas que producen las diversas alteraciones, ya sea acuosa o disentéricas. Aquí tenemos las especies de shigella que pueden existir, que producen diarrea, la Shigella diphtheriae, la Flexneri, la Essensonei, la Bodi, son diversas características. Y por último tenemos la parte de las bacterias que se va a encargar, qué procedimiento vamos a hacer para ver las infecciones del tracto gastrointestinal. Vamos a hacer el coprocultivo, en caso de que sea una bacteria. Si es un parásito, obviamente haríamos un coproparasitológico en particular, ¿bien? Pero en este caso, coprocultivo. Aquí tenemos los diversos. Vamos a estar clasificándolos según el síndrome, según su localización y según el agente microbiológico que se encuentre. Entonces vemos el primer síndrome. Gastritis crónica. Gastritis, itis, significa inflamación. Por lo tanto hay una inflamación en la parte gástrica, en la parte del estómago. Bien, en la parte crónica, en los cuales va a producir específicamente dolor gástrico, abdominal. También puede producir náuseas, vómitos, ulceraciones, más característico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agente etiológico es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori específicamente lo que se va a encargar es de producir unas enzimas que se van a encargar de modificar la parte estas van a vivir en el estómago, en particular en la parte del píloro. En la última porción ustedes van a ver que el estómago tiene específicamente, tenemos el fundus, que es la parte superior donde se encuentra el aire, y también se encuentran diversas hormonas como la grelina para el apetito. También tenemos aquí la parte del cuerpo, que es donde se va a estar secretando mediante las criptas el ácido clorhídrico. Y por último tenemos la última porción, que es conocida como el antro pilórico y el píloro, específicamente con su esfínter pilórico, que en esta porción más en particular, en esta porción es donde va a estar la Helicobacter pylori. Esta bacteria se encarga específicamente, aparte de que va a producir enzimas para poder vivir, ya que van a convertir su medio en un medio alcalino para que no se muera por el ácido clorhídrico, obviamente, porque esto está lleno de ácido clorhídrico. Va a estar produciendo diversos daños a la parte de la mucosa, y es muy característico de esa por producir el Helicobacter pylori úlceras, más que todo en la primera porción del duodeno, ¿ya? Ustedes cuando escuchen la palabra de úlceras duodenales, piensen en Helicobacter pylori. Esta la van a producir específicamente en la primera porción del duodeno, que es conocida como la porción vulvar. ¿Bien? Ustedes saben que el duodeno tiene 4 porciones. En la primera porción vulvar, en su cara anterior, es donde se producen las úlceras duodenales. Aunque también estas pueden producir úlceras en la parte, úlceras péptidas en la parte del estómago en particular. ¿Bien? Y después estas úlceras, si no se tratan, pueden conllevar a una perforación, y a eso se complica el cuadro. Después tenemos las intoxicaciones alimenticias. Esto específicamente se dan cuando nosotros vamos a comer alimentos y esto nos produce un daño, una alteración, en los cuales van a ver, esto va a ser en el tracto gastrointestinal superior, va a haber náuseas, vómitos, con poca diarrea, de inicio rápido en particular. Esto se va a estar consumiendo el alimento y nos va a producir las diversas patologías. Esto se ha visto más específicamente en un paciente cuando come algún tipo de alimento, puede ser quizás algún alimento contaminado que ya se pasó. Tómenlo en cuenta, ¿bien? Aquí tenemos el Staphylococcus aureus, el Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. Son muy característicos de producir este tipo de alteraciones gastrointestinales, intoxicación alimenticia. Después tenemos las diarreas de infecciosas agudas, en las cuales se va a producir inmediatamente, es decir, menos de 3 semanas de evolución. Aquí tenemos que estas se dividen en dos tipos. Tenemos la de tipo secretora, o también conocidas como acuosa, y tenemos la de tipo disentéricas, o también conocidas como exudativas. Bien, estas son de tipo acuosa, son líquidas, y esta de tipo disentérica, es decir, con moco, pus y sangre en particular. Esta va a ser por invasión, y esta va a ser la secretora por toxinas en particular. Bien, vamos a ver primeramente la de tipo secretora. Esta se va a producir específicamente en el intestino delgado. Es una diarrea de tipo acuosa, es decir, no va a tener leucocitos. Pregunta de examen, no tiene leucocitos, nada, porque va a hacer daño por la parte de sus toxinas. Ahí específicamente tenemos la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteroagregativa, por ejemplo. Tenemos aquí también el Vidrio cholerae en particular, que este es muy característico porque no va a producir la parte del cólera. Este es bastante, hay que tenerlo bastante cuidado porque produce deshidratación. Específicamente ustedes van a ver que las diarreas, no hay un antibiótico que nosotros le vamos a dar para eliminar
a las bacterias, porque cabe el riesgo que si se le da antibiótico en particular, daña la flora bacteriana, y ustedes saben que, como les comenté, un mecanismo de protección que nuestro cuerpo tiene es la flora bacteriana, y si nosotros dañamos a nuestra flora bacteriana, más bien complicaríamos el cuadro. Bien, aquí también tenemos Giardia lamblia, el Cryptosporidium parvum, muy característico en pacientes VIH, te pregunta de examen, Cryptosporidium parvum. Después tenemos las disentéricas o las invasivas, las cuales principalmente van a producir un daño celular. Esto va a ser más característico en la parte del colon, lo que vieron hace un rato, colitis hemorrágica. Este va a tener fiebre, porque obviamente hay un agente agresor que estaba dañando y produciendo inflamación. Va a haber dolor, va a haber diarreas mucopurulentas, hemorrágicas, en los cuales esto va a ser intensa, y muy característico va a tener leucocitos, específicamente un predominio en la parte de los polimorfos nucleares. Las bacterias características de estos son Campylobacter jejuni, la salmonella, específicamente la salmonella, ya sea SPP o la TIFI en particular, más que todo la TIFI. También tenemos la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Entamoeba histolítica, muy característica por sus úlceras en botón de camisa, el Clostridium difficile en particular. Después tenemos la fiebre tifoidea, en particular que es una fiebre que va a producir una enfermedad febril sistemática. Este es muy característico, esta fiebre tifoidea producida por la salmonella tifi o paratifi. Esta tifi o paratifi se va a estar contagiando específicamente de humano a humano, muy diferente a la que vimos hace un rato de esta salmonella conocida como salmonella SPP, que se va a transmitir específicamente de la parte de los de los huevos, de las aves, heces, de los animales en particular, hacia el humano en general. Este específicamente, si lo pueden ver aquí, Salmonella tifi, paratifi, la fiebre tifoidea. Después de la diarrea de tipo crónica, que son cuando son más de 4 semanas, es decir, un mes, en las cuales se da a pacientes que tienen SIDA o pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Específicamente, más que todo en pacientes con VIH, ¿ya? Virus de inmunodeficiencia humana, porque ustedes saben que el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, su estadio final, su último, cuando ya está muy complicado, su carga viral está elevada y sus defensas están muy bajas, es en la parte del SIDA. Esto se da en la parte del intestino delgado, en los cuales son diarreas acuosas sostenidas por más de 4 semanas. Este no va a presentar leucocitos. Aquí esto es producido principalmente por Cryptosporidium parvum. Esta es pregunta de examen, es el más habitual, aunque también podemos aquí poder ver el Mycobacterium avium, el Microsporidia, entre otras cosas. Bien, y por último tenemos aquí la parte de la hepatitis, en los cuales este se va a caracterizar por presentar ictericia hepática, es decir, el paciente se va a encontrar ictérico. ¿Qué es ictérico? Amarillo. Ustedes imagínense a un Simpson, el paciente se va a encontrar con su mucosa, es decir, la parte de la conjuntiva del ojo, la parte blanca del ojo, las mucosas en general que se le va a ver al paciente van a estar amarillas, su piel va a estar amarilla, eso significa ictericia, ¿bien? Igual que también va a tener presentaciones en la parte de su materia fecal, debido a que la bilis produce el color a las heces se van a encontrar acólicas. ¿Qué significa? Las heces se van a encontrar blancas, sin color. ¿Y cómo se va a encontrar la parte de la orina? Porque ustedes saben que si la bilis, la bilirrubina se encuentra en sangre, acuérdense la canción de Me sube la bilirrubina, específicamente la de su orina, ya que es un filtro de la sangre, se va a encontrar colúrica, es decir, de un color marrón. Igual también va a presentar fatiga, dolor, va a tener dolor en en la parte donde se encuentra el hígado en particular, a veces incluso presenta hepatomegalia, hay que ver. Estas son muy características específicamente de las hepatitis tipo A y las hepatitis de tipo E, ¿bien? En las cuales estas se transmiten en la forma de oral. Bien. Aquí tenemos las fiebres entéricas, que son muy características, son cuadros producidos por bacterias que penetran a la mucosa, en los cuales estas van a estar produciendo daño. Alcanzan específicamente a las placas de Peyer, en la submucosa, y a los ganglios linfáticos, pasan al torrente sanguíneo y producen cuadros sistémicos bacterianos. Bien, este específicamente deben tener en cuenta, este hace referencia a las fiebres entéricas, o también conocidas como la fiebre tifoidea. Este es muy característico de la fiebre tifi o paratifi, en los cuales específicamente, cuando les comenté, aquí está contaminado, específicamente se produce de humano a humano, es decir, de forma indirecta, pero se produce quizás porque una persona hizo sus deposiciones cerca de un río, y ese río específicamente se usó para regar a las plantas, a este cultivo. El paciente después lo come y va a presentar cefalea, fiebre, rosácea en la parte de la piel, dolor abdominal, y específicamente van a ver que esta
Salmonella Typhi o Paratyphi son muy características porque la bacteria se va a estar almacenando o se va a estar quedando en la parte de la vesícula biliar. Este produce alteraciones, puede ir directamente de la parte del sistema digestivo, como pueden ver, puede pasar al torrente sanguíneo, al producir daño, pasa el torrente sanguíneo. Igual también aquí tenemos la enteritis, es decir, conocida como las bacterias Salmonella spp, que se encuentra específicamente huevos, lácteos, la parte de las aves, en particular la mayonesa, que va a producir un daño, una diarrea de tipo disentérica en la parte entérica, invade a la mucosa intestinal y obviamente también puede dirigirse hacia la parte de la sangre, al torrente sanguíneo. Cuando la bacteria pasa de la mucosa a la submucosa y de la submucosa al torrente sanguíneo, se producen cuadros de bacteremia. Esta bacteremia, que después ustedes vamos a ver en shock, en sepsis en particular, comienza primeramente con bacteremia, después sigue con sepsis y por último continúa con la parte del shock séptico, ¿ya? En los cuales este ya es más peligroso y más característico porque va a haber una alteración en la perfusión sanguínea, en la distribución de sangre, ¿ya? No por nada a este shock séptico también se le conoce como shock distributivo. El shock distributivo ustedes van a ver que se divide en tres tipos: shock anafiláctico, que es principalmente por alergias; shock séptico, que es el que le estoy mostrando ahorita; y shock neurogénico, que es principalmente cuando hay un daño en la parte nerviosa. Bien, y todo esto son principalmente alteración en la distribución sanguínea. Por lo tanto, aquí tenemos primeramente, estamos viendo más bien el primer estadio, que sería la bacteremia, cuando hay bacterias en sangre, siendo que la sangre debería ser estéril. Y esta bacteremia puede diseminarse hacia otros lugares, hacia la parte del corazón, produciendo específicamente aneurismas ventriculares. Específicamente, un aneurisma sería como una especie como de dilatación en particular. Puede dirigirse hacia la parte de los huesos y producir osteomelitis, alteraciones en la parte de los huesos en particular. Y aquí vamos a ver cómo se va a estar, su almacenamiento y todo. Esto específicamente sería fiebres entéricas, en las cuales producidas o por la Salmonella spp o por la Salmonella Typhi o Paratyphi. Y todas estas pueden derivar a bacterias que se vayan a sangre y complicar el cuadro en particular. Después tenemos aquí cómo orientarnos diagnósticamente, cómo ustedes tienen que estar pensando. Bien, cuando el paciente le diga tengo diarrea en particular, ustedes tienen que decirle ¿desde cuándo tiene diarrea? Al hacerle esta pregunta, ya ustedes van a saber identificar si es una diarrea aguda, es decir, si comenzó hace horas o hace días, y de esa manera saber si es líquida, sería por una toxinfección, es decir, se infectó por toxinas de tipo líquida, o si el paciente le dice que está sangrando, heces con sangre, pensaríamos en una diarrea disentérica, ¿bien? Diarrea disentérica en particular. Y si el paciente le dice que dura semanas en particular, como ustedes saben, diarreas crónicas más de 4 semanas, pensaremos quizás en un colon irritable, específicamente por algún daño en particular, o por un Cryptosporidium parvum. Esto es más característico, que este hongo es muy característico en pacientes que tienen VIH. Bien, que eso es pregunta de examen, ya se lo repetí varias veces. Después, una vez le decimos cómo son sus deposiciones. Una vez que le hemos preguntado cuándo lo tuvo, vamos a preguntar cómo son las deposiciones. Tenemos que ver si las deposiciones son de tipo disentéricas, que tienen moco, pus y sangre, específicamente producidas por Salmonella spp. Pues, también tenemos producidas por Shigella, Campylobacter jejuni, Escherichia coli enterohemorrágica, Clostridium difficile, Escherichia coli entamoeba histolítica. Ya en este caso la entamoeba histolítica ya no es una bacteria, sino sería ya un protozoo, o puede ser por Yersinia, ¿ya? Hay que ver. Y si es de tipo acuosa, es decir, específicamente son diarreas de tipo líquida producidas por toxinas, en las cuales tenemos por bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica, la enteroagregativa, ¿ya? La enteropatógena, muy característicos. Virus, protozoos, ¿ya? Aquí después, una vez que ya hemos visto cuándo lo tuvo y cómo son las deposiciones, tenemos que ver cuando inician tras consumir algún alimento, en los cuales tenemos que ver qué alimento lo provocó. Si el paciente dijo, ah, ya sí, yo estaba comiendo un pollito, estaba comiendo una mayonesa, me comía unos huevitos, unos huevos, en particular sospecharíamos que es por una Staphylococcus. Si el paciente nos dice por huevo, lácteos en particular, pensaríamos que es una salmonela. Muy característico más los huevos y la parte de los lácteos o así. Mayonesa también, se ve en la parte de la salmonela, ya que ustedes saben que la creación de
de mayonesa casera, es muy característico aquí en la parte de Bolivia. Específicamente ustedes han visto unos pollos a 10 y cómo venden su mayonesa, su ketchup, así de tipo casero. Después tenemos la Neisseria monocitógenes, muy característico cuando el paciente come queso. Tenemos el Vividrio cholerae, que es muy característico en pacientes que viven marisco, pescado. Esta es pregunta de examen en particular, que este va a producir cuadros de cólera, ¿ya? El cólera específicamente son diarreas acuosas bastante intensas, en los cuales esto específicamente tiene que involucrarse al CEDES. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene cólera es bastante contagioso y bastante peligroso. Esto fue incluso la primera epidemiología que se registró en particular por John Snow, en los cuales un paciente al defecar puede transmitirlo a otras personas, específicamente si las personas toman agua del mismo pozo. Bien, este cólera en particular van a ver lo que se da más en pacientes que viven en la costa, es decir, pacientes que por ejemplo que viven en España por las costas, pacientes de Chile, de Perú, bien, que viven muy cerca de la costa y puede ser por un marisco o un pescado que esté intoxicado con el Viridrio cholerae y puede producir casos de cólera, muy característico. También tenemos el Clostridium botulino, este es muy característico en conservas caseras, pregunta de examen, por ahí les pregunto conservas caseras, y ustedes me dicen Clostridium botulino. Si se encuentra en agua de manantial, pensaremos quizás en una bacteria o una yardias, o si se encuentra específicamente en verduras crudas, especificamos en una shigella, ¿ya? La shigella y produce principalmente sus diarreas entéricas. Bien, aquí tenemos otros datos a tomar en cuenta. En particular tenemos que ver si otro miembro de la familia presenta también los mismos síntomas, si toda su familia comió lo mismo, si el paciente ha viajado recientemente a otro país, muy característico en las diarreas del viajero, o si específicamente ha ingerido previamente fármaco, ¿ya? Los fármacos más característicos que tenemos que ver, bueno, no aparece aquí, sería específicamente eh, quizás el paciente tomó magnesio, quizás un paciente que haya consumido, específicamente se ve con pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que toman digitálicos. Los digitálicos se encargan específicamente, su mecanismo de acción es de la bomba sodio-potasio para la atracción y para que, específicamente para que el calcio disminuye la parte de la contracción. Se ven en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y también se ven en pacientes que tienen arritmias en particular. Bien, y obviamente los pacientes que consumen magnesio en particular, los pacientes que consumen magnesio, y este magnesio ustedes saben que se consume para qué cosa, para tener diarreas en particular. Bien, hay que tomarlo en cuenta esas disposiciones en correlación. Aquí los cuadros clínicos comenzaremos con un hombre de 31 años que regresa a Santa Cruz tras un final de verano, tras un viaje de 3 semanas. Al decir de 3 semanas y específicamente a Haití, que es un país subdesarrollado, ya pensaremos en una diarrea del viajero. Bien, el segundo día de la muestra de inicio súbito consiste en una diarrea acuosa profunda e intensa. Diarrea acuosa, por lo tanto ya sospecharíamos de toxinas. En emergencia se realiza defecaciones abundantes de heces acuosas, ahí pero todavía pensamos en toxinas, como especie de agua de arroz. Este agua de arroz es muy característico de un paciente que tiene Vividrio cholerae, pregunta de examen. Por lo tanto ya incluso ahí ya sospecharíamos que es un Vividrio cholerae, pero todavía no lo tomemos en cuenta, hay que ver la otra. Hay que seguir preguntándole. Además tiene vómito ocasional, sudoración ligera, bien, conocida como diaforesis, y también sufre calambres musculares. Específicamente estos calambres musculares se producen porque el paciente se está deshidratando. Al paciente deshidratarse hay una alteración hidroelectrolítica, que esto ocasionaría específicamente estos calambres cuando hay una alteración en la parte del potasio. Ya el potasio van a ver muy característico que si hay una alteración, es decir, un aumento o una disminución de este mismo, produce alteraciones en la parte de la musculatura, en particular, y aquí pueden ver los calambres y sensación de mareo. Al recibir el tratamiento con antiácidos, complete el cuadro. Empezó a recibir tratamiento con antiácidos específicamente. Esto por quizá alguna alteración. Aquí tenemos los diversos parámetros que va a haber: datos clínicos, diarrea, vómito, calambres musculares, mareo. Diagnóstico epidemiológico, vemos hombre de 31 años, visitó Haití, importantísimo colocar eso, y ahorita está el tratamiento con antiácido. Bien, diagnóstico diferencial, nosotros podemos sospechar específicamente de una Escherichia coli enterotoxigénica, porque nos dijo diarrea acuosa, específicamente diarrea del viajero. Podemos presentar de un Staphylococcus aureus, de una shigellosis, de un Viridrio cholerae en particular.
Bueno, en este caso si es Vividria cholera, produce cólera en particular. Mecanismo fisiopatológico de la diarrea, producción de toxinas. Cuadro final, específicamente el cólera en particular. El cólera específicamente es un flagelado, específicamente un monoflagelado, va a tener una colita en particular y este va a producir cólera, en los cuales esta es una diarrea en tipo como de agua de arroz. Pregunta de examen y es un signo patognomónico, ya un signo muy característico del propio Vividrio cholerae, de parte del cólera. Aquí pueden ver específicamente la muestra en materia fecal, el examen corpocultivo, el aspecto acuoso, va a ser líquido, los leucocitos va a ser escasos. ¿Por qué va a ser escaso los leucocitos? Porque no está dañando, esto daña por las toxinas, por lo tanto no va a haber un daño directo a la parte de las células, ¿bien? Tinción de Gram, se ven bacilos Gram negativos en forma de coma, muy característico en forma de coma, y monoflagelados en particular. No va a tener predominio ni tanto ni polimorfo ni nada porque no tiene leucocitos. Germen aislado, Vividrio cholerae, serotipo 1. Antibiograma, específicamente sensible al sulfatrimopril, la cefalexima, cloranfenicol, tetraciclina y el resistente, nos ha dicho, ampicilina, ácido nolidíxico o nitrofurantoína en particular. Entonces ya tenemos el primer caso clínico. Veremos el segundo. Aquí nos dice hombre de 35 años, VIH positivo. Hay que tomarlo en cuenta en este caso. El paciente tiene VIH, ¿ya? Es un paciente PVVS, un paciente que vive con el VIH-Sida. Bien, acude al médico de familia debido a que sufre desde hace varias semanas un cuadro de diarrea acuoso. Bien, nos está diciendo que tiene diarrea acuosa y lo tiene varias semanas, por lo tanto es de tipo crónico. También presenta fiebre, náuseas, anorexia, ¿bien? Durante las 2 últimas semanas la diarrea ha empeorado considerablemente y el paciente ha desarrollado fatiga, debilidad, ha perdido 9 kilos, se ha deshidratado y ha perdido harto cantidad en particular. El paciente lleva varios meses sin tomar antirretrovirales, ha dejado su tratamiento Targa, el tratamiento antirretroviral de los pacientes, debido debido a la intolerancia que tiene, si no lo puede resistir los efectos adversos en particular. En el hemograma tiene unos leucocitos de 2300, por lo tanto no es alto, más bien lo tiene bajo. Obviamente esto específicamente debe ser porque ha disminuido su carga viral en particular, porque ustedes saben, los niveles de leucocitos, es decir, de glóbulos blancos, son de 5000 a 10.000 y este paciente lo tiene 2300, por lo tanto nos indicaría que su carga viral, no sabemos cuánto lo tiene, pero su inmunidad está bastante baja, por lo tanto es un paciente inmunodeprimido. Bien, se solicita un coprocultivo y se observa desarrollo de gérmenes patógenos. Ahora mismo vamos a estar completando toda la sintomatología del paciente. Aquí lo pueden ver. Uy, me pasa un poco. Datos clínicos: tiene diarrea acuosa, tiene fiebre, anorexia, fatiga. Datos primeros de 35 años, PVS, paciente que vive con el VIH-Sida, muy característico, ¿ya? Esta terminología ahorita la usamos los médicos, específicamente en el hospital, para evitar específicamente que haya ese rechazo, porque a veces es como que ustedes dicen, o bien ahí en el cartel que pone paciente PVVS, la persona no dice, ese tiene VIH, no, específicamente, por eso es que se utiliza más que todo. No ha seguido tratamiento, no está tomando su tratamiento antirretroviral. Coprocultivo no se observa nada, el hemograma tiene 2300, al coprocultivo que no se observase nada, nos indicaría específicamente que el paciente no tiene, no tiene bacterias, por lo tanto, si es un paciente VIH, se llama más que todo de un hongo, el Cryptosporidium parvum, que es muy característico de las diarreas de tipo crónicas. Tipo de diarrea, tenemos que es una diarrea de tipo crónica, ¿bien? Investigando, aquí podemos ver las investigaciones. ¿Qué otra prueba laboratorial cree que es necesario para confirmar el agente causal de este microorganismo? Nosotros ahorita estamos sospechando, es paciente VIH, o sea, vamos a ver los parámetros que vamos a sospechar. Primeramente es un paciente PVVS, un paciente VIH, SIDA. Segundo, vemos que es una diarrea de tipo crónica, ya que da durante varias semanas. El paciente ha perdido 9 kilos en particular. Y otro tercer punto, el coprocultivo, es decir, el que ve las bacterias, salió negativo. Por lo tanto, ahorita haríamos esta prueba conocida como el método o prueba de Kim-Jung. Esta prueba o método de Kim-Jung es específicamente una técnica de Ziel-Nielsen modificada. Vamos a ver que hay dos tipos de técnicas de Ziel-Nielsen modificadas. Una, tenemos la característica conocida como el método de Kim-Jung, y el otro específicamente tenemos con la prueba de Ziel-Nielsen sin sin calentar en particular. Esos son los dos tipos, ¿ya? La de Kim-Jung y la que es prueba de Ziel-Nielsen sin calentar. La de Kim-Jung específicamente vamos a utilizar nosotros el contraste conocido como verde de malaquita, muy característico, y este va a ser pregunta de examen, específicamente para el Cryptosporidium parvum.
en los cuales esto lo va a teñir específicamente el fondo de la parte de verde y se va a ver los diversos microorganismos, es decir, se va a ver el hongo, ¿ya? Cryptosporidium parvum, pregunta de examen, más característico, presente VIH, diarreas de tipo crónicas. Pero también tenemos específicamente sería la tinción de Nielsen sin calentar, en los cuales vamos a utilizar el colorante de contraste, que sería, ustedes saben perfectamente, sería el azul de metileno, y este es a ver de color de tipo azul, ¿ya? Tanto la de Kim Jong como la parte de la tinción de Nielsen sin modificar, aparte de evidenciando la parte de Cryptosporidium parvum, también nos va a identificar la parte de los ovoquitos, ovocitos en la parte de la parasitología, específicamente de la parte de los protozoarios. Bien, ¿qué técnicas se observan? Podemos ver tanto parásitos, pueden ver aquí ovocitos o quistes en la parte de parasitología, y también podemos ver quizás algunas bacterias como las micobacterias. Estas micobacterias, ustedes saben, son muy características porque no se dejan teñir con la tinción de Gran, sino tienen que hacerse con una tinción en particular, ya que no tienen pared en particular. ¿Cuál es el diagnóstico final de este cuadro? Nosotros decimos que es un Cryptosporidium parvum, porque el paciente tiene diarrea de tipo crónica y además es un paciente VIH. Muy característico, más el método o prueba de Kim Jong no va a salir específicamente con el colorante de verde de malaquita, no va a ser la evidencia de estos tipos de hongos. Caso clínico número 3, hombre de 71 años, vuelve tras una estancia de 2 semanas en el campo. Estamos viendo que el paciente viene del campo. Al día siguiente de su llegada muestra un cuadro clínico de fiebre de 38.8 grados centígrados. Tiene el dolor abdominal de tipo cólico. El de tipo cólico es como si fuese un retortijón. Va a tener sus periodos de meseta y va a haber su momento de relajación. Tiene diarrea de tipo acuosa, por lo tanto ya pensamos que por alguna toxina en particular. Al otro día observamos, hay moco y rastro de sangre. Por lo tanto ya vemos que de la de tipo acuosa se pasó a tipo disentérica o exudativa. Bien, después las S muestran sangre macroscópica visible, en los cuales vamos a ver la sangre en las S. Hay que ver si esta sangre es rojiza o si esa sangre es de tipo como oscura. En este caso yo sospecharía al ser de tipo, así puede ser quizás una colitis hemorrágica, ¿ya? Por alguna bacteria en particular que está ocasionando eso. Y aumento de la frecuencia de deposición de la defecación, por lo tanto va a tener diarrea. Preocupa el estado del paciente, su hija la lleva al servicio de urgencia del hospital. Durante la estadía en el campo, el paciente tomó agua de pozo y nos indica que el paciente tomó agua de pozo, por lo tanto ya sabemos cuál es su fuente de infección que se contrajo la enfermedad. El paciente presenta una deshidratación severa, que hay que tener cuidado porque esta deshidratación severa puede llevar a casos de shock hipovolémico, es decir, cuando hay hipovolémico hace referencia a que hay bajo volumen sanguíneo, ya como ustedes saben, se va a estar perdiendo hartísimo líquido y específicamente la sangre es líquido en particular. Bien, vamos a ver aquí los datos clínicos que va a presentar el paciente. Aquí tenemos específicamente, tiene fiebre, dolor abdominal, diarrea acuosa, que progresó a mucopurulenta. Dato epidemiológico, tiene 71 años, 2 semanas en el campo y aparte tomó agua de pozo. Diagnóstico diferencial puede ser una Escherichia coli enterohemorrágica, puede ser quizás una Shigella, una Salmonella. Bien, aquí estamos viendo específicamente, estamos viendo que puede ser diagnóstico diferencial, Escherichia coli enterohemorrágica, puede ser Shigella, puede ser Salmonella, SPP en particular, que puede producir las posibles causas de este paciente que tiene una tipo diarrea disentérica o exudativa. Los mecanismos fisiopatológicos van a ver que primeramente comenzó produciendo toxinas y después se pasó a de tipo invasiva, es decir, produjo la tipo diarrea con sangre en particular. Diagnóstico presuntivo, vamos a ver que es una disentería basilar, ¿ya? En particular lo que ocasionó la parte de la diarrea. ¿Por qué se descartó la disentería mediana? ¿Por qué se descartó esto? Porque específicamente el paciente presenta fiebre. Ya esta fiebre es muy característica de la parte de las diarreas bacilares, y por la parte de los bacilos en particular, y no tanto de la parte de las medianas. Las medianas no son muy características, no producen la fiebre en particular. ¿Cuál es el fuente de diagnóstico? El agua de pozo que nos dijo el paciente. Ahí pueden ver específicamente todos los datos de la parte del paciente. Muestra materia fecal, coprocultivo, leucocitos están elevados. ¿Por qué? Porque hay una invasión, hay daño en la parte de la pared. Por eso es que hay moco, pus y sangre, ¿ya? Por eso son disentéricas o sanguinolientas. Eritrocitos están elevados porque hay hartísima sangre. Células son escasas. Examen parasitológico salió negativo. Tinción de Gram, específicamente bacilos Gram negativos que se vio. Examen, vamos a ver que hay un predominio de los polimorfonucleares en vez de los mononucleares. Cultivo aislado, vio que tiene Shigella disenteriae.
Y su antibiograma nos dio que podemos dar una sulfatrimoxil, una cefalexima, un cloranfenicol en particular, y es resistente a ampicilina, ácido nolidíxico o nitrofurantoína en particular. Aquí pueden ver una diferencia que existe entre la parte de la disentería amebiana, por entamoeba histolítica, y aquí podemos ver la disentería basilar, que tiene característica a nuestro paciente. Puede ser una Shigella spp, una Salmonella spp, un Campylobacter jejuni, E. coli interinvasiva, enterohemorrágico, entre otras características de la disentería en particular. Vamos a ver que específicamente las amebianas, producidas por un protousuario, por un parásito, es de tipo gradual, son principalmente semiformes en la parte de la aparición de la sangre con moco, pus y sangre, no se asocian específicamente de forma contribucional en menores, pero hay pérdida de peso en menores, dolor abdominal, tenesmos, hepatomegalia, muy característico lo que le dije, úlceras en botón de camisa, muy característico, complicaciones se puede llevar, y sus tratamientos serían con metronidazol en particular, muy característico, ¿ya? Y por último aquí tenemos la basilar, que una diferencia es aparte de que presenta la parte de las fiebres, si lo pueden ver aquí, ni un momento, ¿no? Yo le mencionaba, puede tener deshidratación, de otras cosas, pero aquí pueden ver de forma súbita y presenta fiebre, ¿bien? Fiebre es lo que más caracteriza para diferenciar la parte de los parásitos, este protozoario, de la parte de un bacilo, ¿ya? De la parte de una bacteria en particular. También va a cursar con deshidratación, anorexia, sangre, moco, líquidos desde el inicio, que lo pueden ver, líquidos desde el inicio y después se va a convertir en sangre o moco, justamente como estaba nuestro paciente. Puede haber un intexoproctitis, en los cuales hay un prolaxo en la parte del recto. Tenemos que tiene tenesmo, retortijones, es decir, ganas de ir a defecar. No hay hepatomegalia, también muy característico. Aquí sí había hepatomegalia frecuentemente, pero aquí no va a haber hepatomegalia. Va a haber leucocitos en la parte de las heces, úlceras en colon difusa, van a ser difusas y este se va a ver muy característico porque son en botón de camisa. Y las complicaciones son convulsiones, alteraciones, específicamente obnubilización, y este ya el síndrome urémico hemolítico muy característico de la Escherichia coli enterohemorrágica. Y con esto concluiríamos la práctica de hoy.